Hola chicos, ¿qué tal? Espero se encuentren muy bien, que estén teniendo feliz y bendecido día martes. Hoy les voy a dejar la lección correspondiente al día martes, ¿verdad? Es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Vamos a hablar de la parte introductoria de la materia, vamos a platicar un poquito del primer bloque que nos indica su programa de estudios que debemos de estudiar, de analizar, ¿verdad? Bien chicos, miren, yo en el video anterior les explicaba la utilidad de la materia para ustedes como trabajadores sociales, ¿verdad? Entonces, esperando que esa parte ya haya quedado clara, vamos a iniciar con el primer bloque de la unidad. Este es su programita de estudios, no creo que se alcance a ver en cámara, pero prácticamente se divide en 8 bloquecitos que vamos a estar viendo a lo largo del cuatrimestre, ¿verdad? El primer bloque que vamos a estudiar se llama geografía económica. Ese es el primer bloquecito que vamos a estudiar. En él vamos a estar viendo la geografía física y la geografía económica, ¿sale? Esos son los temas que vamos a estudiar durante este bloquecito, el primer bloquecito, geografía económica. Y ustedes dirán, profe, ¿y para qué me sirve a mí estudiar en situación nacional contemporánea, pues la geografía económica? Bueno, chicos, parte fundamental de cualquier sociedad es el entorno natural y físico que lo rodea o que la rodea. Si ustedes, por ejemplo, viajan a Unión Juárez, se darán cuenta que el entorno físico, el entorno natural que rodea a Unión Juárez, ¿será el mismo que rodea a Tapachula? La respuesta es no. Muchas veces ese entorno físico y natural influye en las actividades humanas, influye en los actos humanos y muchas veces los actos humanos, las actividades humanas influyen en el medio natural. Todo esto provoca diversas consecuencias en la sociedad, como actividades económicas distintas, como comportamientos en los seres humanos distintos, etcétera, etcétera, etcétera. Les voy a poner un ejemplo. Si nosotros viajamos a Unión Juárez, nos vamos a dar cuenta que la mayoría de las personas, su actividad económica es ¿qué? El café, ¿verdad? Todos lo sabemos. Y si nosotros venimos un poquito más para acá, a Tapachula, nos vamos a dar cuenta que acá las personas generalmente se dedican al comercio, al turismo, etcétera, etcétera. Entonces, las actividades que se llevan a cabo, hablando en el sector económico, en estas dos partes pues son distintas y todo porque estas actividades, estos actos humanos son condicionados por el entorno natural que lo rodea. Por eso es necesario que dentro de la situación nacional contemporánea sepamos y estudiemos la geografía económica para que sepamos cuáles son los principales actos o los principales sectores económicos dependiendo de los estados en los que nos encontremos, cómo se divide nuestro país, cuáles son los sectores de producción en nuestro país, qué actividades se llevan a cabo, cuáles son las actividades económicas principales en cierto estado, cuáles en otro estado, qué provoca esas actividades en el estado, cuál es el comportamiento de los humanos que ahí habitan, etcétera, etcétera. Es un tema muy interesante. Vamos a empezar estudiando qué es la geografía, chicos. Yo estoy segura que en la primaria, en la secundaria o en el bachillerato o prepa, ustedes llevaron una materia de geografía, ¿no? No sé si ustedes se acuerdan, en la que tal vez los ponían a pintar unos mapitas, en lo que les explicaban por qué nuestro país se dividía en estados y por qué esos estados se dividían en municipios, en los que les explicaban tal vez cuáles eran las características físicas y naturales de esos estados, qué eran las montañas, qué era un fenómeno de erosión, etcétera, etcétera, ¿verdad? Bueno, vamos a recordar un poquito todas esas cosas, todos esos aspectos que ustedes vieron en la primaria, secundaria y bachillerato, y vamos a hablar de qué es la geografía. En primera instancia, la geografía es una ciencia, ¿verdad?,
que va a estudiar los aspectos físicos y naturales de la superficie terrestre y de cómo estos aspectos físicos y naturales tienen una relación con la humanidad o cómo se relacionan con la humanidad. Otra definición es la que dice o es la que señala que la geografía es aquella ciencia, ¿verdad?, que estudia la distribución que existe en el globo terráqueo, así como los fenómenos o hechos geográficos que en cierta superficie pueden suceder, hechos de tipo o fenómenos de tipo físicos, biológicos o humanos. Vamos a desarrollar un poquito esta definición. Estas dos definiciones tienen mucho en común y nos hablan de que en primera instancia la geografía es una ciencia. ¿Por qué creen ustedes que la geografía sea una ciencia, chicos? Bueno, la geografía es una ciencia, corazones, porque sigue un método científico para su estudio. Sigue ciertos pasos, cierta metodología para llegar a la verdad de sus conclusiones. Por eso es una ciencia. Si ustedes ya llevaron metodología de la investigación, recordarán que para tener conocimientos científicos acerca de un área es necesario llevar a cabo un estudio científico, llevar a cabo una metodología planeada, adecuada, ¿verdad?, para el acto investigativo que estamos tratando de llevar a cabo. Pues la geografía no es la excepción y es una ciencia que lleva una planeación metodológica para llegar a sus conclusiones. Entonces estamos de acuerdo que la geografía es una ciencia. Ahora, ¿a qué se dedica esta ciencia, verdad? Bueno, la geografía en su aspecto natural, nos dicen las definiciones que acabamos de mencionar, va a ser esa ciencia que se va a encargar de estudiar y describir la superficie terrestre, es decir, la Tierra, ¿verdad? Nosotros es bien sabido que vivimos en un planeta llamado Tierra. Ese planeta tiene ciertas características, tiene ciertos elementos que lo conforman, esos elementos se conjugan y a su vez realizan ciertos fenómenos. De todo ese estudio de la Tierra, sus características, componentes y fenómenos, se va a encargar de estudiarlo y de escribirlo la geografía. Pero también nos dice la definición que no solo va a estudiar eso, va a estudiar los actos y consecuencias que la conversión de estos componentes terrestres tenga, como por ejemplo fenómenos físicos. ¿Qué son los fenómenos físicos, chicos? Los fenómenos físicos son esos fenómenos que vemos como por ejemplo la lluvia, el fuego. Todos esos son fenómenos físicos que tienen que ver con el intercambio de componentes que hay en nuestro planeta Tierra, ¿verdad? Y también nos dice que fenómenos biológicos, todo lo que tiene que ver con la vida. Recordemos que en la Tierra hay diversos tipos de vida. Estamos nosotros, los seres humanos, pero también está la flora, que son las plantas, la fauna, que son los animales. Entonces, todos estos fenómenos que va a provocar, pues se va a encargar de estudiarlos también la geografía, ¿verdad? Y también los fenómenos humanos. Nosotros como humanos provocamos ciertos cambios en la sociedad, ciertos cambios en nuestro entorno o nuestra superficie terrestre, aparte de la contaminación, ¿verdad? Provocamos muchos cambios. De eso se va a encargar de estudiar la geografía también, y además se va a encargar de estudiar cómo nuestra superficie terrestre, cómo nuestras características terrestres también condicionan nuestro comportamiento como humano y nuestras actividades que realizamos como humano. Eso en la parte de geografía general.
Para su estudio o para su ejecución, la geografía se divide en ramas, ¿verdad? Al igual que el trabajo social tiene ramas, la geografía también. Hay ciertas ramas de estudio que se especifican o que se especializan, en estudiar cierto tipo de situaciones, cierto tipo de fenómenos. En el caso de la geografía se divide en dos ramas, ¿ok? Se divide en la geografía física y se divide en la geografía humana. Esas son las dos ramas de la geografía. Geografía física y geografía humana. ¿A qué se dedicará la geografía física? ¿Qué estudiará la geografía física? ¿Qué creen ustedes que estudie la geografía física? Bien, chicos, la geografía física, como su nombre lo indica, se encarga de estudiar fenómenos y hechos físicos, como por ejemplo los paisajes, como por ejemplo las características de las diferentes los diferentes tipos de regiones que existen en nuestro globo terráqueo, por ejemplo, los diferentes tipos de clima, los diferentes tipos de océanos, de nivel del mar, de fenómenos que provocan los propios océanos, de volcanes. Todo esto se va a encargar la geografía física. En resumidas cuentas, la geografía física estudia eso. Aspectos físicos, elementos físicos de nuestra tierra, como son las montañas, los ríos, los mares, los paisajes, el clima, bosque, selva, etcétera, etcétera, ¿ok? Y nos vamos también a la siguiente rama, ya que tenemos claro que estudia la geografía física. La siguiente rama que estudia la geografía es la geografía humana, ¿verdad? La geografía humana, pues está súper fácil porque el nombre indica que estudia esta rama de la geografía. Y estudia a las sociedades humanas, chicos, a las sociedades humanas es que estudia este tipo de geografía y estudia prácticamente a la sociedad humana, pero desde su aspecto espacial, ¿verdad? Cuál es su distribución, las causas y consecuencias que provocan los humanos dentro de la superficie terrestre, dentro del espacio terrestre en el que se encuentran, y cómo el espacio terrestre también condiciona las relaciones humanas que se establecen en determinada sociedad. Les voy a dar un ejemplo de este tipo de rama de la geografía para que lo comprendan. Ejemplo. La geografía humana va a estudiar por qué en Tapachula, por ejemplo, por qué en Tapachula los seres humanos se comportan de cierta manera en relación a un lugar un poco más frío, ¿no? Si se dan cuenta, las personas que habitan en lugares fríos se comportan de manera distinta que las personas que habitan en lugares cálidos. Ese, por ejemplo, es parte de la geografía humana. También se va a encargar de estudiar desde el punto... Lo que quiero que tengan claro es que la geografía humana estudia las sociedades humanas desde el punto de vista del lugar donde se encuentren, del espacio geográfico donde se encuentren, porque los espacios geográficos no son iguales. Por ejemplo, el espacio geográfico que ocupa China no es el mismo que ocupa México, por lo tanto los comportamientos van cambiando, las actividades que realizan estos humanos van cambiando, y de todo eso se encarga de estudiar la geografía humana, ¿ok? Bueno. Una vez que ya tenemos claro qué es la geografía física y qué es la geografía humana, vamos a hablar de las ramas ahora de la geografía humana. Solamente de las ramas de la geografía humana, porque es la que me interesa que ustedes aprendan, porque ahí vamos a encontrar la geografía económica. Como les decía, las ramas de la geografía humana son la geografía económica, la geografía
política, la geografía cultural, la geografía lingüística y la geografía religiosa o de religiones. 5 ramas vamos a ver. Repito, geografía económica, política, cultural, lingüística y de religiones. De todas estas ramas es dueña la geografía humana, ¿ok? Bien, chicos. Voy a hablar de la geografía política, lingüística, religiosa y cultural para dejar hasta el último la geografía política, que es la que me interesa. Voy a hablar de las otras 4, nada más para que tengamos claro qué estudian, de qué se tratan, pero voy a entrar al fondo de la geografía económica porque es la que me interesa y es de la que habla el programa de estudios, ¿ok? Bueno, voy a empezar entonces con la geografía política. La geografía política pues se encarga del estudio de esta división territorial que tiene nuestra superficie terrestre o nuestro globo terráqueo. Si ustedes se dan cuenta, en nuestro país y en todo el mundo nos encontramos divididos. Por ejemplo, está América del Norte, está América del Sur, está Estados Unidos, está México, está Chile. Nos encontramos divididos. Esas divisiones pueden deberse a fronteras naturales o fronteras políticas. Las fronteras naturales van a ser aquellas que crea nuestra propia naturaleza y las fronteras políticas van a ser aquellas que crean los gobiernos para que haya una división, ¿verdad? Para que se sepa qué es lo que le toca a este lado y qué es lo que le toca al otro lado, ¿verdad? Bueno, en cada división pues se siguen una organización del país, ciertas normas que rigen al país distintas una de la otra. Por ejemplo, las normas que siguen en Estados Unidos y el sistema de gobierno que hay en Estados Unidos no es el mismo que existe en México. Entonces, la geografía política se encarga de estudiar eso. Las divisiones políticas de los países, cuál es su sistema, cuál es el sistema político que los rige, las normas que los rige, etcétera, etcétera, y de qué causas y consecuencias pues provocan este tipo de situaciones políticas en el espacio físico, pero también en los humanos que ahí habitan, ¿ok? Y nos vamos a la geografía cultural, que esta parte de la geografía es muy fácil, pues se encarga de estudiar la cultura que rige o que es propia de cierto lugar determinado, ¿verdad? Por ejemplo, la cultura de México, la cultura de China, etcétera, etcétera. Tradiciones y costumbres propias de cierto lugar o de cierta sociedad. Luego nos vamos con la geografía lingüística, chicos. La geografía lingüística se encarga de estudiar pues todo lo que tiene que ver con las lenguas, con los modismos, con los idiomas que se hablan o que son asiduos en determinado lugar geográfico. Por ejemplo, las zonas indígenas, México. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, el INEGI realiza muchos estos estudios. Divide a nuestro país por número de habitantes, por condiciones culturales, incluso lingüísticas. Ejemplo, regiones del país que hablan alguna lengua indígena. De todo eso se encarga, por ejemplo, la geografía lingüística. Y finalmente la geografía de religiones, que también está muy fácil, que nos habla del estudio de las religiones que se siguen en determinados lugares o en determinados espacios territoriales, ¿verdad? Bueno, chicos, una vez que ya les precisé todo ello, vamos a hablar de la geografía económica. La geografía económica, al igual que los otros tipos de geografía que hemos visto, tiene ciertas ramas. La geografía económica también tiene ciertas ramas de estudio, como son la rama de geografía económica agrícola, ganadera, pesquera, minera, comercial, industrial, de transporte y turística. 8 ramitas, repito: agrícola, ganadera, pesquera, minera, comercial, industrial, de transporte y turística. Si ustedes se dan cuenta, aquí hay un dato muy importante que nos empieza a hablar o nos empieza a dar una especie de preliminar
de qué es lo que hace la geografía económica, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, todos estos son actividades económicas, tanto la actividad agrícola, que habla de la siembra, es actividad económica, la ganadera, que habla de la crianza, ¿verdad?, de animales, es actividad económica, la pesca es actividad económica, la actividad de minera de extracción y distribución de minerales es actividad económica, cualquier tipo de negocio es actividad económica, las industrias, que son las que se encargan de la transformación de la materia prima, también es una actividad económica, el transporte también es una actividad económica elemental en cualquier país, y la actividad turística también es una actividad económica. Entonces, si se dan cuenta, ya son sectores o ya son actividades económicas. Esas son las ramas de la geografía económica. La geografía económica, para su estudio, chicos, se divide en dos. Para tener claro cuál es el campo de estudio de la geografía económica, se distinguen dos ramas: geografía económica general y geografía económica regional. Cuando estemos hablando de geografía económica general, vamos a estar hablando de un estudio de la geografía económica a nivel mundial, ¿sale? Cuando hablemos de geografía económica general, vamos a estar hablando de un estudio, pero a nivel mundial. Cuando hablamos de geografía económica regional, vamos a estar hablando de un estudio económico, de un estudio de la geografía económica, pero a nivel regional y a nivel estatal o de país, ¿sale? Un nivel regional o de país. Ejemplo, como nuestra materia se llama situación jurídica, situación nacional contemporánea, es obvio que solo vamos a estar hablando de nuestro país. Por lo tanto, aquí en este caso sería un estudio propio de la geografía económica regional, ¿ok? Bueno, chicos, lo vamos a dejar hasta aquí el día de hoy para dejarlos en suspenso de qué es de lo que se trata la geografía económica o qué hace la geografía económica. Suspenso que van a ustedes a dar la respuesta a través de la tareita que les voy a dejar. De todas maneras, la próxima clase lo vamos a estar platicando. Cuídense mucho, chicos, un gusto saludarlos y pues bienvenidos a este nuevo cuatrimestre.